Mi nombre es Catalina Blanco. Tengo 40 años. En nuestra cena de la vendimia, mi cuñado levantó su copa con una sonrisa engreída y dijo que bebiera. Cata, porque esta noche recuperarían lo que yo le había robado a esta familia. Mi madre se inclinó sobre mí con la voz llena de veneno. Me llamó desagradecida. Dijo que mi padre nunca debió haberme dado la bodega. Todo lo que yo había construido se suponía que debía ser de mi hermana. Dijo que yo no era más que una ladrona que llevaba nuestro apellido. Mi hermana se rió a carcajadas. Me dijo que me desmayara de una vez, hermanita, porque para la mañana esta bodega y mi vida entera por fin les pertenecerían. Me desplomé a las 19:47. Me desperté a las 2:11 de la madrugada en una habitación VIP del hospital, con la puerta entreabierta. Mi madre estaba cerrando tranquilamente por teléfono un trato de 19 millones de euros. Mi hermana seguía riendo. Mi padre guardaba silencio. Apreté mi teléfono bajo la almohada. A las 2:19 de la madrugada, envié a mi abogada 3 palabras. Creían que me habían destruido. No tenían ni idea de que había pasado los últimos 6 meses preparándome para hundirlos. Antes de contaros cómo convertí su traición en su peor pesadilla, dadle a me gusta y suscribíos. Escribid la palabra viñedo en los comentarios si alguna vez habéis sido traicionados por vuestra propia sangre. Para entender lo que pasó en aquella cena de la vendimia, tenéis que entender una frase que mi madre me repetía cada año desde que yo tenía 16. Nos sentábamos alrededor de la mesa en Nochebuena en la casa de Jaro, y después de recoger los platos, mi madre se servía una pequeña copa de vino dulce y leía un verso de su tomo de Antonio Machado, ese de cubiertas verdes desgastadas, que vivía en su mesa de centro como un santo patrón. Luego dejaba el libro, miraba a la nada en particular y decía la misma frase: «Tu abuelo arruinó a esta familia al darle todo a la hija equivocada». Durante 12 años pensé que se refería a mi padre. Mi abuelo, Emilio Herrero, murió en marzo de 2013. Era dueño de 16 hectáreas de tierra en la denominación de origen calificada Rioja, tierras que había adquirido discretamente en 1978 y que dejó reposar hasta que llegara la persona adecuada para plantarlas. Le dejó cada hectárea a mi padre, Ramiro Blanco. No a mi madre, Leonor, su única hija, sino a su marido. Tenía sus motivos. Mi abuelo había observado a mi madre durante 57 años. La quería, pero también la entendía. De pie en el despacho del notario en junio de 2013, cuando se leyó el testamento, mi madre no lloró. Se alisó el cuello de la blusa y dijo que, desde luego, esa era una forma muy peculiar de ser padre. 2 meses después, mi padre sufrió un infarto leve un martes por la mañana entre las hileras de cepas de Tempranillo. Se recuperó del todo, pero los médicos le dijeron que redujera el estrés y mi padre decidió que la viña lo mataría si intentaba dirigirla él solo. Así que el 19 de junio de 2013, cuando yo tenía 28 años y llevaba 3 de regreso de Borgoña, me traspasó el 82% de Bodegas Ribera Norte. Se quedó con un 12% para él. El 6% restante fue para mi primo Nicolás Herrera, a quien todos llamaban Nico. Mi madre estaba en la cocina cuando se firmaron los papeles. Nunca entró en el salón. Aquella Nochebuena volvió a pronunciar la frase. Esta vez añadió una nota a pie de página. Dijo que no culpaba a mi padre, que él no entendía lo que estaba haciendo. Él creía que estaba protegiendo algo, pero solo estaba trasladando el daño a la siguiente generación. Yo asentí. Pensé que hablaba del infarto de mi padre. Pensé que estaba de luto por su propio padre. Me equivoqué durante 12 años. Estaba hablando de mí. Mi hermana Carlota, a quien todos llaman Lota, es 5 años mayor que yo. Nació en noviembre de 1980, la primogénita, el año dorado del matrimonio de mis padres.
Cuando yo nací en junio de 1985, mi madre ya había decidido qué hija heredaría el mundo. Lota fue al Basque Culinary Center en San Sebastián en 2003. Pasó 17 años como sumiller en Madrid, la mayoría de ellos en un restaurante con estrella Michelin llamado El Embero. Podía describir un vino como si estuviera leyendo su diario íntimo. En septiembre de 2022, a los 42 años, Lota volvió a La Rioja con su nuevo prometido, un influencer de vinos llamado Darío Montes. Le di a ella un trabajo de verdad en la sala de catas de Ribera Norte. Jefa de atención al público, sueldo completo, cargo real. Era buena en ello, pero también lo estaba observando todo. Darío tenía 39 años cuando se casaron en julio de 2023, 6 años menos que mi hermana, algo que nadie mencionaba. Tenía 480,000 seguidores en Instagram, una cuenta llamada @DaríoMontes, y unas entradas en el pelo que delataban una costosa preocupación. También tenía, aunque yo no lo sabía entonces, 700,000 euros en deudas de criptomonedas por el colapso de noviembre de 2022. Cada copa de vino que cataba ante la cámara estaba pagada por alguien a quien le debía dinero. Mi padre Ramiro tiene 72 años. Es el hombre que me enseñó a podar una cepa de tempranillo cuando yo tenía 15. Es el hombre que en el otoño de 2004 prensó 12 botellas de una añada especial para mí con una etiqueta escrita a mano en tinta azul marino que decía para la hija que cató antes de hablar. Me dio una botella cuando me gradué en la Universidad de La Rioja, otra cuando volví de Borgoña, otra cuando abrimos la segunda sala de catas y otra cuando alcanzamos la distribución nacional. Quedaban 8 botellas en la bodega de reservas especiales, detrás de 2 puertas y un sello de temperatura. Hasta abril. Roque Delgado entró en mi despacho la mañana del 12 de abril de 2025, sosteniendo el inventario de la bodega de reservas en su mano izquierda. Roque lleva trabajando en Ribera Norte desde que tenía 17 años. Ahora tiene 42. Lo que significa que lleva 25 años caminando por esas hileras. Mi padre lo contrató. En el verano del 2000 le enseñó a podar. Le dio un par de guantes de cuero marrón que Roque aún usa, que ahora están agrietados en los nudillos como las manos de un anciano. Dejó el inventario sobre mi escritorio. No se sentó. Dijo que faltaba una botella. La del 2004. Miré el inventario. Luego miré a Roque. Hay 3 llaves de la bodega de reservas. Yo tengo una. Roque tiene otra. Hay una llave de repuesto que ha vivido en el cajón superior del escritorio de mi padre en la casa de Jaro desde 2018, cuando hicimos un inventario exhaustivo y mi padre dijo que no quería volver a perder el rastro de nada. No había señales de entrada forzada. Ninguna. Pregunté cuánto tiempo llevaba desaparecida. Roque hizo una pausa, sopesando la respuesta como sopesa todo. Dijo que el último inventario fue el 4 de marzo, así que podría haber sido en cualquier momento entre ese día y ayer. Asentí. No le dije lo que iba a hacer a continuación. Esa tarde, llamé a un proveedor en Barcelona que trabaja con bodegas de alta gama en autenticación. Etiquetas de radiofrecuencia UHF, del tipo que se usa para prevenir la falsificación de botellas raras. Me envió 92 por mensajería urgente al día siguiente, junto con 2 lectores fijos. Roque instaló un lector en la entrada de la bodega a la mañana siguiente. Yo instalé el otro discretamente en la entrada principal de la casa familiar, por donde mis padres entran y salen. Cada botella rara en la bodega de Ribera Norte recibió una etiqueta, plateada del tamaño de una uña, escondida bajo la etiqueta base donde nunca la verías a menos que supieras dónde buscar. Le conté a Roque el motivo. No se lo dije a nadie más. Ni a mis padres, ni a mi hermana, ni a Darío. Para el 20 de abril,
El sistema estaba activo y en silencio. Para el 22 de mayo, empezó a contarme cosas. Darío subió una historia a Instagram esa noche a las 20:14 desde el piso que compartía con Lota en Jaro. Era un paneo lento por un botellero, el tipo de contenido autoindulgente que hacía constantemente. En su voz en off, dijo que hay botellas que no se beben, de las que solo eres testigo. En la tercera botella por la derecha, durante 11 segundos, vi una etiqueta escrita a mano en azul marino con la caligrafía de mi padre. No llamé a Lota, no llamé a Darío, no llamé a mi madre. Hice una captura de pantalla del vídeo, la guardé en una carpeta privada y esperé, porque una mujer que entiende de viñedos entiende una cosa por encima de todo. Lo que plantas en primavera no es lo que cosechas. Observas, mides. Esperas hasta que la fruta te dice en qué quiere convertirse. En agosto, mi directora financiera, Delfina Vidal, entró en mi despacho con una carpeta del color de un aviso de embargo de Hacienda. Delfina tiene 51 años. Dirige las finanzas de Ribera Norte desde 2016 con una firmeza que roza la negativa a sorprenderse. Resopló y dijo que mi madre había presentado ayer a la Junta una propuesta de compra de acciones. Pregunté por qué precio. 16 millones de euros por mis acciones. Dije que eso era menos de 1/3 del valor de mercado. Ella asintió. Pregunté qué nombre figuraba en la oferta. Una sociedad pantalla, me dijo. Legado Familiar SL. Registrada en Madrid. La miré. Ella me miró. Ninguna de las dos se movió. Añadió que mi padre había firmado como testigo. Le pregunté si él entendía lo que estaba firmando. Delfina se quitó las gafas, las dobló y las dejó sobre la carpeta. Dijo que esa no era una pregunta que ella pudiera responder, pero que llevaba 2 años viéndole firmar cosas, y que a veces preguntaba en qué año estaban. Ese fue el momento en que dejé de esperar. Esa noche, a las 21:47, llamé a Paula Vargas, mi abogada desde hace 7 años, y le dije que había llegado el momento. Paula dirige un pequeño bufete llamado Vargas y Asociados en la planta 14 de un edificio en el centro de Bilbao. Tiene 51 años, lleva el pelo en un recogido bajo y no usa maletín. Lleva una carpeta de cuero negro y una única pluma estilográfica. Cuando me reuní en su despacho 2 días después, me escuchó durante 42 minutos sin interrumpir. Luego se levantó, caminó hacia la pizarra y dibujó 4 cajas. Dijo que no necesitaba una demanda judicial. Dijo que necesitaba un foso y que íbamos a construir uno que no pudieran ver. Capa 1, capa 2, capa 3, capa 4. La capa 1 era la cláusula de continuidad de la fundadora. Mis contratos de distribución con los 3 mayores compradores mayoristas, Vinos Finos del Cantábrico, Distribuciones Norte y Comercializadora Ibérica, contenían una cláusula de continuidad desde 2018. Paula y yo la ampliamos. Si yo era incapaz de firmar, comunicarme o ejecutar mis deberes contractuales durante cualquier período de 72 horas, la distribución se suspendería automáticamente. 7.5 millones de euros en ingresos anualizados quedarían congelados. Macarena Salazar, mi representante en Vinos Finos del Cantábrico y amiga desde hace 11 años, firmó la extensión el 14 de septiembre. Guardó una copia del texto de activación en su cartera. La capa 2 era la denominación de origen. El 22 de septiembre, el Consejo Regulador de la D.O.K. Rioja ratificó una subcategoría de viñedo singular para la Reserva Catalina Blanco. Beatriz Aldama, la presidenta del Consejo, me llamó la noche de la votación y me dijo que esa denominación era mía, que si cambiaba de manos sin que yo formara parte del cambio, se pausaba todo y no pedirían permiso. La capa 3 era la firma.
Cada botella de reserva Catalina Blanco lleva mi firma manuscrita en tinta azul marino sobre una etiqueta lacada. Es la razón por la que la gama reserva representa el 34% de los ingresos de Ribera Norte. En septiembre, firmé un lote de 800 etiquetas, las guardé en una caja fuerte ignífuga y dejé de firmar el 15 de octubre, 3 días antes de la cena. La capa 4 era el sistema de rastreo. Roque lo mantenía. Las etiquetas llevaban escuchando desde abril. El 17 de octubre, el día antes de la cena de la vendimia, Paula me entregó un sobre de papel estraza. Dentro estaban las instrucciones para 4 destinatarios de la señal: Paula, Macarena, Roque y Delfina. 4, no 3. Paula se lo reenviaría a Delfina automáticamente al recibirlo. Yo no tenía que pensar en la cuarta persona. Paula dijo que quizás nunca lo necesitaría, que ese era el objetivo, pero que si enviaba esas 3 palabras, todo se pondría en marcha. Repetí las 3 palabras. Ejecutad el plan. Guardé el sobre en mi caja fuerte. No volví a abrirlo. Había una cosa más que necesitaba saber antes de aquella cena. La mañana del 15 de octubre, conduje hasta el Hospital San Pedro y me senté frente a la doctora Ofelia Ríos, una especialista cognitiva de 53 años, con ese tipo de calma, medida que da el dar malas noticias para ganarse la vida. Me dijo que mi padre fue diagnosticado el 24 de julio de 2024 de Alzheimer en fase inicial. Mi madre había exigido confidencialidad y les había dicho que la familia ya lo había discutido internamente. No lo habíamos hecho, y la doctora se dio cuenta nada más sentarme. La doctora Ríos deslizó una carpeta por la mesa. 5 evaluaciones neurológicas. 3 de ellas mostraban una marcada confusión en asuntos legales y financieros. La más reciente era de septiembre. Me dijo que mi padre sabe quién soy, pero que no siempre sabe en qué año está. Abrí la boca para hacer una pregunta, y ella la respondió antes de que pudiera formularla. Fue honesta conmigo. Me dijo que mi padre se estaba deteriorando más rápido de lo habitual y que algo estaba acelerando el proceso. Aclaró que normalmente es el estrés crónico, pero que en algunos casos es alguien en el hogar que se beneficia de esa desorientación. Cerré la carpeta. Le pregunté a la doctora si la firma de mi padre en un documento legal de hacía 3 meses sería válida. Me miró largamente y dijo que no si le preguntaban a ella. Conduje a casa. No le conté a nadie lo que me había dicho. 3 días después, mi madre brindaría por su salud en nuestra cena de la vendimia. La mañana del 18 de octubre amaneció despejada. Bajaba aire frío de la sierra y las viñas estaban desnudas y silenciosas. Mi teléfono sonó a las 8:14 de la mañana. La voz de mi madre, cortés y baja, me dijo que simplemente fuera. Cariño, que no llevara nada porque lo tenían todo listo y que mi padre estaba deseando verme. Le contesté que por supuesto, mamá. Dejé el teléfono. Miré por la ventana de la cocina hacia la fila 1, la primera hilera que mi padre plantó. 348 cepas que iban de este a oeste en el límite norte de la finca. Roque estaba en el extremo más alejado, ajustando un alambre de la espaldera, con los guantes marrones en las manos. Llevé 2 cosas a la cena. Mi teléfono completamente cargado y un plan que esperaba no tener que usar nunca. Llegué a las 18:00. El comedor de la casa principal estaba preparado para las 19:00. Nico había venido conduciendo desde Vitoria, lo que me sorprendió hasta que recordé que mi madre llevaba 1 mes llamándole. Velas de cera de abejas, una tabla de embutidos con queso y diazábal curado, y finas láminas de pera, y un disco de Silvia Pérez Cruz sonando suavemente en el altavoz del rincón. Mi padre estaba sentado en la cabecera de la mesa con el jersey de cachemira gris que mi madre le había regalado por su cumpleaños. Me miró
y sonrió. Dijo que ahí estaba y me pidió que me sentara cerca. No usó mi nombre. Llevaba 20 años sin llamarme cariño. A las 18:03, mi teléfono vibró en mi bolsillo. Una vez, un solo pulso suave. Miré la pantalla por debajo de la mesa. Una notificación. Etiqueta número 5. Detección en la entrada principal. La botella de 2004. Levanté la vista. Darío estaba dejando una bolsa de tela oscura para vino sobre el aparador. Metió la mano. Sacó una botella con una etiqueta azul marino escrita a mano. La sostuvo en alto como si fuera una vela. Dijo que había estado guardando esa botella y que pensó que esta era la noche adecuada. Mi padre miró la botella. No reconoció su propia letra. Nico levantó su copa. Mi madre sonrió. Lota miró fijamente su plato. Darío la descorchó usando un paño de lino y sirvió lentamente, copa a copa, empezando por mi padre y terminando por mí. A las 18:38 se puso en pie para el primer brindis. Brindó por la familia que había construido esto unida. Yo levanté mi copa y bebí 4 sorbos. El vino era el vino de mi padre. Lo había catado en cada etapa de su vida. El aroma era el correcto. El final era ligeramente dulce, más dulce que la última botella que abrí en 2022. No por mucho, solo lo suficiente para que una persona que hubiera conocido esa añada durante 20 años lo notara. Yo lo noté. No dejé de beber. Quería escuchar lo que iba a pasar a continuación. A las 19:22, Darío volvió a llenar mi copa sin preguntar. Mi padre alargó el brazo por encima de la mesa y tocó mi mano. Sus dedos estaban calientes y secos. Sus ojos estaban en algún lugar lejano, pero por un momento volvieron. Me miró de la misma forma que me había mirado 1000 veces entre las hileras de viñas. Me pidió que lo probara y le dijera qué encontraba. Llevaba 20 vendimias diciéndome esa misma frase. Sentí que algo cálido se movía en mi pecho. Luego sentí que la habitación se inclinaba. A las 19:38, Darío volvió a levantarse. No sonreía como la gente sonríe a su familia. Sonreía como sonríe la gente cuando ya ha ganado. Dijo que bebiera, Cata, porque esta noche recuperarían lo que yo le había robado a esa familia. Mi madre se inclinó hacia mí. Apoyó la mano en mi antebrazo, suave, casi tierna. Pegó su boca a mi oreja y me llamó zorra desagradecida. Su voz era tranquila y clara. Dijo que mi padre nunca debió haberme dado la viña, que todo lo que yo había construido debía ser de mis hermanas y que no era más que una ladrona usando su apellido. Lota se rió. Fue una carcajada fuerte y plena que resonó en el techo alto del comedor. Me animó a desmayarme de una vez, hermanita, asegurando que para la mañana la bodega y mi vida entera por fin les pertenecerían. Me puse en pie. La habitación se inclinó aún más fuerte. Di 3 pasos hacia el pasillo. Mi padre no se levantó. Mi padre no habló. Su rostro se aflojó o quizás se quedó inmóvil y no supe distinguir cuál de las dos cosas era. Aún no sabía por qué. A las 19:47 caí en el pasillo. Mi cabeza tocó el suelo de roble. Aún podía escuchar. Oí a mi madre coger el teléfono. Su voz sonaba estable, casi aburrida. Dijo que su hija se había desplomado, que tenía un historial de migrañas y agotamiento, y pidió que enviaran a alguien a la finca Ribera Norte. Oí los pasos de Lota corriendo hacia mí. Le temblaban las manos. Olía al mismo perfume que había usado el día de su boda. Oí los zapatos de Darío detenerse a 3 metros de distancia. A él no le temblaban las manos en absoluto. La ambulancia llegó a las 20:11. Mi madre viajó conmigo. Me cogió de la mano todo el camino hasta el hospital Vía Med Los Manzanos en Logroño y le repitió al paramédico 3 veces con la misma voz estable que yo. Tenía un historial de migrañas.
Me di cuenta más tarde de que era la coartada que llevaba 6 semanas preparando. Cada llamada telefónica, cada mención casual, cada comentario sobre lo cansada que estaba últimamente. Un funeral lento y cuidadoso para mi credibilidad. A las 20:35 me ingresaron en la habitación 4B del ala VIP. La puerta se cerró. Alguien bajó las luces. Alguien me insertó una vía intravenosa en el brazo. En algún momento perdí la noción de todo. Me desperté a las 2:11 de la madrugada. El techo era blanco. La bolsa del gotero era de suero salino. La puerta estaba medio abierta y la luz del pasillo era de ese tono amarillo propio de un hospital que se ha quedado en silencio para pasar la noche. No me moví. No abrí los ojos del todo. Escuché. La primera voz que oí fue la de mi madre. Estaba al teléfono, de pie justo al otro lado de la puerta. Decía que yo seguía inconsciente, que podían tener los papeles listos para la mañana, que eran 19 millones tal y como habían acordado. Decía que Ramiro firmaría como representante principal de los accionistas, que Lota firmaría como directora de operaciones en funciones, y que Cata no firmaría nada. Pronunció mi nombre al final, como una firma al pie de un documento que ella misma ya había redactado. Pude oír la voz de Lota más allá en el pasillo hablando con alguien a quien yo no podía ver. Decía que para la mañana el despacho sería suyo, que no se lo podía creer. Luego se rió, más suavemente esta vez, casi con incredulidad. No se reía de mí. Se reía de sí misma por creer por fin que tenía un lugar en la cabecera de una mesa. Y entonces, más cerca de la puerta, escuché a mi padre. No habló. No habló en todo el tiempo que estuve allí tumbada. Ni una sola palabra. Ni a mi madre, ni a mi hermana, ni a sí mismo. Podía oír su respiración lenta y regular, y el sonido suave de él cambiando de postura en una silla. No podía saber si tenía miedo o si se había ido mentalmente. Comprendí entonces que la cuestión de mi padre tendría que esperar a otro día. A las 2:19 de la madrugada, deslicé mi mano derecha bajo la almohada donde descansaba mi teléfono boca abajo. Abrí la aplicación de mensajes con el pulgar. Bajé el brillo de la pantalla al mínimo. Escribí 3 palabras en un chat de grupo con Paula Vargas, Macarena Salazar y Roque Delgado. Ejecutad el plan. Pulsé enviar. Volví a meter el teléfono bajo la almohada. Cerré los ojos. En algún lugar de Bilbao, el teléfono de Paula se iluminó en su mesita de noche. Reenvió el mensaje a Delfina Vidal antes de levantarse. Esa era la 4ª destinataria. Esa era la pieza que había incorporado al plan cuando firmé el sobre el 17 de octubre. Fuera de la habitación de mi hospital, mi madre terminó su llamada. No sabía que los 4 ya se estaban moviendo. A las 3:00 de la madrugada, Macarena Salazar quitó el seguro de la puerta principal de la oficina de vinos finos del Cantábrico, vestida con un abrigo de lana sobre el pijama. Se sentó en su puesto de trabajo y ejecutó la sección 12.4 del Acuerdo Maestro de Distribución de Ribera Norte. 3 correos electrónicos salieron a las 3:04, a las 3:07 y a las 3:11. 1 al asesor jurídico general de Vinos Finos del Cantábrico, otro al director regional de Distribuciones Norte y otro a la Oficina de Cumplimiento Normativo de Comercializadora Ibérica. Con efecto inmediato, todos los envíos de productos de Ribera Norte quedaban suspendidos a la espera de la confirmación del estado de la titularidad de la fundadora. 7.5 millones de euros en distribución anualizada se congelaron antes del amanecer. A las 3:38, una enfermera de la UCI, llamada Nadia Arroyo, hizo su ronda en la habitación 4B. Tenía 37 años, llevaba 4 en la rotación de urgencias a VIP y había aprendido a leer un historial médico igual que los enólogos leen el color de un mosto en fermentación.
Miró el monitor de mis constantes vitales. Mi ritmo cardíaco era de 78. La conductancia de mi piel era elevada. Ninguno de esos números pertenecía a una mujer sedada. No me despertó, no hizo preguntas. Escribió una nota en el historial con letra pequeña y cuidadosa. Constantes vitales inconsistentes con el cuadro clínico, recomendaba un panel toxicológico ampliado. A las 4:04 llamó al doctor Agus Pineda. Agus tenía 42 años. Era médico internista en el hospital y un viejo amigo mío de la carrera en la Universidad de La Rioja. Llegó a las 4:19. Leyó la nota de Nadia. No mencionó que conocía a la paciente. Ordenó un análisis toxicológico ampliado a las 4:22, que incluía el panel para ácido gamma hidroxibutírico, que no forma parte de las pruebas estándar de ingreso. Me sacaron sangre a las 4:41. A las 4:11 de la madrugada, Roque Delgado entró en la bodega de reservas en Ribera Norte con el inventario en una mano y un pequeño lector portátil en la otra. Revisó las 192 etiquetas. 191 botellas estaban donde debían estar. Una mostraba como última ubicación conocida el sensor de la entrada principal del Hospital Los Manzanos. Marca de tiempo 20:31. Roque le hizo una foto a la pantalla del lector. Imprimió el registro de ubicaciones. Lo metió en un sobre sellado con el nombre de Paula en el frente y condujo hasta Bilbao. A las 5:47, Paula llamó a Beatriz Aldama. A las 6:00, Beatriz convocó a 3 miembros del Consejo Regulador de la D.O.K. Rioja en una conferencia telefónica de emergencia. Para las 6:38, se había redactado una carta formal, pausando la designación de viñedo singular y reteniéndola para la prensa especializada, a la espera de mi confirmación por escrito. A las 7:03, llegó el resultado del análisis toxicológico ampliado. Detectado gamma hidroxibutirato. Dosis estimada de 1.2 gramos compatible con adulteración de bebidas. Reportado a la administración del hospital, según el protocolo por exposición química. A las 10:14, hora de Madrid, en un despacho esquinero, en la planta 22, de una torre de cristal, en el Paseo de la Castellana. Un director senior de fusiones y adquisiciones llamado Bruno Castro abrió su portátil para su reunión informativa matutina. Tenía 54 años, le faltaban 3 para jubilarse y llevaba asignado a la compra de Ribera Norte desde marzo. Le gustaban los vinos tintos, le gustaba el flujo de caja, no le gustaban los problemas. Había 3 correos en la parte superior de su bandeja de entrada. El primero, de vinos finos del Cantábrico, le informaba de que la distribución de Ribera Norte había sido suspendida. El segundo, del Consejo Regulador, le informaba de que la designación de la categoría de viñedo singular había sido pausada. El tercero, de Vargas y Asociados, era un aviso formal de posible responsabilidad civil extracontractual. Si el grupo Bebidas Iberus procedía con cualquier transacción que involucrara a Bodegas Ribera Norte, sin la verificación por escrito del estado de propiedad y competencia cognitiva de la fundadora. Bruno Castro leyó los 3 correos en 4 minutos, luego descolgó el teléfono y llamó a mi madre. Ella dejó que saltara el buzón de voz. Pensaba que tenía tiempo. Si te has quedado conmigo hasta aquí, quiero que hagas una pequeña cosa. Deja una palabra en los comentarios diciéndome cómo te sientes respecto a mi madre ahora mismo. Solo una palabra. La historia no ha terminado. Lo que ocurre a continuación es donde empecé a entender en qué me había metido realmente. A las 9:30 dejé que mi conciencia emergiera. Dejé que mis ojos revolotearan hasta abrirse.
Dejé que mis manos vagaran como si no pudiera encontrarlas. Leonor ya estaba junto a la cama, con una chaqueta suave del color de la avena, el pelo cepillado, la expresión ensayada. Me dijo que les había asustado muchísimo, que pensaban que me perdían. Dejé que mi voz saliera rota. Pregunté dónde estaba. Ella me acarició el pelo. Olía a la misma loción de rosas que usaba desde que yo tenía 8 años. Me dijo que estaba a salvo, que estaba con la familia, que eso era lo que importaba. Le hice la misma pregunta 3 veces en los siguientes 10 minutos. Le pregunté qué día era. Le pregunté si mi padre estaba conmigo. Dejé que pensara que la droga había hecho lo que ella necesitaba que hiciera. A las 10:14, mientras mi madre hacía llamadas que no quería que yo escuchara, Lota entró sola en la casa familiar de la viña. Hay una cámara sobre la puerta en el ala de las oficinas que yo había instalado en 2023 por las políticas del seguro. La grabó entrando con el paso seguro de una mujer que creía que el papeleo ya estaba hecho. Se sentó en mi escritorio, abrió 3 cajones, revisó una pila de carpetas. Pasó 22 minutos buscando documentos que mi madre le había prometido que estarían esperándola. No los encontró. No se dio la vuelta. No preguntó quién podría haberlos movido. Aún no había aprendido la costumbre de dudar de mi madre. A las 11:00, Leonor salió al pasillo fuera de mi habitación y llamó a Bruno Castro por tercera vez. Esta vez, él respondió. Su voz era distante. Le dijo que había complicaciones, señora Blanco, que debían volver a reunirse. Ella respondió que no había ninguna complicación, que su hija no estaba en condiciones de interferir. Hubo una pausa en la línea. Luego él le dijo que eso no era lo que le estaban informando. Mi madre volvió a entrar en mi habitación, se sentó a mi lado, alisó la manta, no dijo nada sobre la llamada. Le dije que me dolía la cabeza. Le dije que no recordaba qué había pasado en la cena. Me apretó la mano y me dijo que descansara. Cariño, que todo estaba bajo control. A las 12:38 me dieron el alta formalmente con el diagnóstico, tal y como el doctor Agus había redactado en el historial, de exposición química aguda de etiología incierta pendiente de investigación. Mi madre no leyó el informe del alta. Estaba demasiado concentrada en meterme en el coche. A las 13:11, Darío publicó una historia de Instagram desde el vestíbulo del hospital. El texto decía que la familia se reúne en torno a los que amamos y que estaba agradecido. En el fondo del encuadre, medio oculta por su codo, estaba la bolsa de tela oscura para vino asomando el cuello de una botella. A las 13:14, una bloguera de vinos llamada Clara Rosales, que lleva una cuenta llamada @vendimia, copa, respondió a esa historia con el emoji de un corazón. A las 13:16, Darío le respondió. Yo no leería la conversación completa hasta pasadas 3 semanas. Solo necesitaba ver su nombre. A las 16:00, mi madre regresó a la casa de Jaro. Se sentó a la mesa de la cocina frente al volumen de Antonio Machado, de cubiertas verdes desgastadas. No lo abrió. Dejó un segundo mensaje en el buzón de voz de Bruno Castro, diciéndole que tenían que hablar esa noche. Seguía escribiendo la obra de teatro sin saber que el público ya se había marchado. A las 3:00 de la madrugada del 20 de octubre no podía dormir. Me senté en mi cocina con las luces apagadas y entré en una cuenta de Instagram que había creado en junio con un nombre que no era el mío. La había construido lentamente. Había seguido a 142 blogueros de vino y dejé que pareciera la cuenta de una aficionada. Busqué a Clara Rosales. Su perfil era público. Fui bajando por su muro. El 18 de octubre a las 18:11, una hora antes de la cena familiar, había publicado una historia desde un bar de vinos en el barrio de las Letras llamado Bóveda y Cepa. En el fondo, en la esquina de la barra, había un hombre de espaldas, con pelo oscuro y chaqueta gris. Reconocí la chaqueta. Reconocí la forma en que apoyaba el peso sobre su codo derecho.
Seguí bajando. El 12 de octubre, ella le había comentado a Darío que se verían pronto en una de sus publicaciones. El 30 de septiembre, él le había dado a me gusta a 7 de sus historias en una sola tarde. Conté. Durante las últimas 8 semanas, habían interactuado en sus publicaciones públicas 14 veces. Hice capturas de pantalla de todo. A las 6 de la mañana, Roque vino a la casa de la viña. No quiso sentarse. Me dijo que mi padre le había llamado por el nombre de mi tío Elías el día anterior y que Elías llevaba 10 años muerto. Dijo que no había querido decir nada, pero que ya no podía esperar más. Me miró de la forma en que me miró, cuando yo tenía 15 años y había podado mal un sarmiento. No me dijo nada porque no era su lugar corregirme, pero tampoco pudo alejarse. Dijo que mi padre le había enseñado a podar viñas cuando él tenía 17 años, que ese hombre todavía estaba ahí dentro en alguna parte, y me pidió que no lo perdiera por culpa del odio de Leonor. Le hice una sola pregunta. Le pregunté si testificaría sobre eso. Respondió que sí. 2 días después, el 22 de octubre, volví a sentarme frente a la doctora Ofelia Ríos. Esta vez me preparó una carta formal. La escribió en el lenguaje que un tribunal entendería. Dictaminó que en el momento de la firma del acuerdo de planificación de sucesión familiar, fechado el 5 de julio de 2025, la capacidad del señor Blanco para dar un consentimiento informado respecto a asuntos financieros y legales estaba demostrablemente deteriorada. 3 de las 5 evaluaciones neurológicas anteriores documentaban una confusión significativa en ese ámbito. Cada documento que mi madre había reunido era, desde el punto de vista médico, inaplicable. Esa misma tarde, un mensajero privado entregó un sobre cerrado en el despacho de Paula. Dentro había una declaración jurada de Bruno Castro, notariada esa mañana. El abogado personal de Castro le había advertido que cooperar era el camino más corto para alejarse de cualquier acusación de conspiración. Nos dio fechas, nos dio las marcas de tiempo de los correos electrónicos, nos dio la verdad sobre quién se había acercado a quién. Paula me llamó a las 16:41. Me dijo que mi madre no había ayudado a mi cuñado, sino que mi cuñado había ayudado a mi madre. El primer contacto de un broker vinculado a Grupo Bebidas Iberus había llegado desde una dirección de correo electrónico a nombre de Leonor Herrero, el 14 de marzo de 2025. Era la antigua dirección de mi madre, que llevaba 14 años sin usarse, excepto por ella. El primer contacto de Darío había sido el 8 de junio de 2025, 3 meses después. Darío había creído que estaba construyendo un trato, pero había entrado directo en una trampa que le habían tendido. Mi madre lo había elegido porque era prescindible. El 24 de octubre conduje hasta Vitoria para ver a mi primo Nico. Tiene 45 años. Es hijo de mi tío Elías y asesor financiero en una pequeña firma en el centro. Llevé una carpeta. No levanté la voz. Desplegué el informe toxicológico. Desplegué el registro de las etiquetas. Desplegué la carta de la doctora Ríos. Desplegué la declaración de Castro. Nico no se defendió. Miró la carpeta durante mucho tiempo. Me dijo que mi madre le había contado que me iban a despedir por estrés, que la Junta iba a votar para destituirme y que ella necesitaba su 6% para proteger a mi padre. Me dijo que creía estar cumpliendo con su deber. Me miró y tenía los ojos húmedos. Dijo que le debía todo a mi padre y que a mí me debía la verdad. Yo no necesitaba su 6% por los números. Ya tenía el 82%. Necesitaba su 6% para la sala. El 27 de octubre me senté en la mesa de mi cocina con un portafolio encuadernado en cuero azul marino, el mismo azul marino que la tinta de la etiqueta de 2004 de mi padre. Dentro, 10 pestañas, el registro de las etiquetas de Roque, las capturas de Instagram,
El registro mercantil de la sociedad pantalla. Los 6 documentos que mi padre había firmado y no recordaba haber firmado. La carta de la doctora Ríos, la declaración de Castro, la nota del historial médico de Nadia Arroyo, el informe toxicológico del doctor Agus, el rastro público de Clara Rosales, la declaración jurada y firmada de Nico. Paula leyó el portafolio durante 4 horas en su despacho. Cuando terminó, lo cerró, lo dejó sobre su escritorio y dijo que no necesitábamos una demanda, que necesitábamos una sala. Elegimos la sala. 1 de noviembre, reunión de la Junta, Finca Ribera Norte. Bruno Castro asistiría. El 1 de noviembre a las 15:00. 10 personas estaban sentadas en la sala de juntas de la Finca Ribera Norte. La mesa de roble había sido pulida la mañana anterior, y la luz que entraba por la ventana oeste hacía que la superficie pareciera un lago. A mi lado, Paula, Delfina, Roque, Nico y yo. Al otro lado, mi madre en la cabecera, mi padre a su derecha con el jersey de cachemira gris. Lota a su lado, Darío junto a ella, y Bruno Castro en el extremo opuesto con un traje a medida, un maletín a sus pies y un bloc de notas delante de él. El portafolio descansaba en el centro de la mesa. Mi madre habló primero. Siempre hablaba primero. Dijo que yo había estado sometida a un estrés considerable, que Grupo Bebidas Iberus había ofrecido un generoso paquete de transición, que ella y Ramiro lo apoyaban y que era hora de una transición elegante. Dejé que terminara. No la interrumpí. No miré a Paula. Luego le hice la primera pregunta. Le pregunté a mi madre cuándo había hablado por primera vez con el señor Castro. Ella sonrió con esa sonrisa que usaba en las reuniones de señoras. Dijo que Darío los había presentado en junio y que todo había sido idea de Darío desde el principio. Bruno Castro se aclaró la garganta. Miró a mi madre del modo en que un hombre mira a alguien que ha olvidado que está en el estrado de los testigos. Dijo que, en realidad, señora Blanco, hablaron en marzo. La sonrisa de mi madre no cambió, pero su mandíbula se tensó. Darío miró a Lota. Lota miró a mi madre. Mi madre no miró a nadie. Paula abrió el portafolio. No leyó como una abogada. Leyó como una bibliotecaria. Pestaña por pestaña. Un número, una fecha, un nombre. Pronunció el registro de la Sociedad Limitada de Darío en la sala. Sociedad Holdings Rivera S.L., constituida el 11 de septiembre de 2025. Socio único, Darío Montes, registrada en un buzón postal. El rostro de Darío se volvió del color de la pared que tenía a su espalda. Ella pronunció el registro de las etiquetas. Botella 5, reserva de la añada 2004, desaparecida de la bodega de Ribera Norte entre el 4 de marzo y el 12 de abril de 2025. Detectada en la entrada principal de la casa el 18 de octubre a las 18:03. Detectada en el Hospital Vía Med Los Manzanos a las 20:31 de esa noche. Roque dejó el registro impreso sobre la mesa. No habló. Paula pronunció la nota médica de Nadia. Pronunció el informe toxicológico del doctor Agus. Gamma hidroxibutirato, 1.2 gramos compatible con adulteración de bebidas. Luego levantó la vista. Miró a Darío y le preguntó si podía explicar la formación de esa S.L. fechada el 11 de septiembre. Darío no respondió. Lota lloraba en silencio. Sus hombros no se movían. Sus manos se habían vuelto blancas en el borde de la mesa. Paula pasó otra pestaña. Pronunció el rastro público de Darío y Clara Rosales. 14 interacciones públicas en 8 semanas. Una historia desde el barrio de las letras la noche de mi colapso. Una chaqueta gris en un bar. El emoji de un corazón desde el vestíbulo de un hospital de Logroño. Lota no miró a su marido. Me miró a mí. Su boca se movió, pero no salió ningún sonido.
A los 17 minutos de la reunión, Paula se dirigió a mi padre. Le preguntó si podía decirnos quién era ese caballero y señaló a Bruno Castro, que estaba sentado a 3 metros de él. Castro se había presentado 3 veces en los primeros 17 minutos. Una vez a la sala, una vez a mi padre y otra cuando mi madre había dicho su nombre. Mi padre lo miró. Lo miró durante 6 segundos. Abrió la boca, la cerró y la volvió a abrir. Le dijo que ya se habían conocido antes. Elías. Su voz era suave, amable. Era la voz de un hombre que no sabía que estaba en una sala de juntas. Elías Herrera llevaba muerto desde 2015. El silencio que invadió la sala fue de esa clase de silencio que cambia la temperatura de una casa. Bruno Castro dejó su bolígrafo. La mano de mi madre se elevó a medio camino de su boca y se detuvo. Fue entonces cuando mi madre hizo lo que llevaba 12 años entrenándose para no hacer. Dijo en voz alta que llevaba 12 años esperando este momento. La frase salió de ella antes de que pudiera detenerla. Se escuchó a sí misma decirla y cerró los ojos. Mi padre se giró hacia ella. Fue un movimiento lento, como una viña girando hacia la luz después de una larga semana nublada. Sus ojos estuvieron completamente claros por un momento. Le preguntó que esperando a qué, Leonor. Ella no respondió. Paula abrió una carpeta y leyó la carta de la doctora Ríos en voz alta, con un tono que la hizo sonar como una plegaria. En el momento de la firma, la capacidad del señor Blanco para dar un consentimiento informado respecto a asuntos financieros y legales estaba demostrablemente deteriorada. Bruno Castro se puso en pie. Cogió su maletín. Metió dentro su bloc de notas. Miró a mi madre y pronunció una sola frase. El grupo Bebidas Iberus retira su interés en Bodegas Ribera Norte con efecto inmediato y se reserva el derecho de reclamar por daños y perjuicios comerciales por los recursos invertidos, basándose en una tergiversación. Salió de la habitación a las 16:38. Darío le siguió 3 minutos después, pasando junto a su mujer sin mirarla. Yo me levanté, cogí el portafolio. Puse la botella de 2004 sobre la mesa, entre mi madre y mi padre. Roque la había traído del hospital el día que la policía la liberó como prueba. Miré a los 4 que seguían sentados allí. Dije que papá hizo esa botella cuando yo tenía 19 años. Que Darío la trajo a mi mesa para acabar conmigo. Que mamá vendió la bodega que construyó el abuelo a unos desconocidos. Y que Lota se rió mientras yo me moría. Dije que ninguno de ellos estaría en la viña de Ramiro cuando cosecháramos el año que viene, y que esa era la última vez que nos sentábamos juntos a una mesa. Salí de la habitación a las 16:44. No cerré la puerta. Si te has quedado conmigo hasta aquí, gracias. La historia no ha terminado. Empieza una batalla más silenciosa. Suscríbete para no perderte lo que pasó después de que saliera de esa habitación. Darío fue arrestado a las 18:11 del 15 de noviembre en su piso de Jaro. 2 detectives de la Guardia Civil lo esperaban en su porche con una orden judicial. Fue acusado inicialmente de un delito de lesiones de 2º grado y robo. Su abogado, a quien había contratado esa mañana, negoció un acuerdo durante las siguientes 6 semanas. El 3 de enero de 2026 se declaró culpable de imprudencia, temeraria y robo. Fue condenado a 12 meses en la prisión provincial de Logroño, suspendidos a los 8 meses por buena conducta, 3 años de libertad condicional, 11.000 euros de restitución por el valor de la botella de 2004 y la revocación permanente de su licencia de manipulador de alimentos y bebidas en toda España. Su Instagram fue desactivado en una semana. Los mensajes directos con Clara Rosales fueron entregados a la Fiscalía y compartidos conmigo bajo las leyes de protección de víctimas. Leí una página y cerré la carpeta.
Clara lo bloqueó en todas las plataformas el 3 de noviembre, el día que la revista Enológica publicó su primer artículo. Lota solicitó el divorcio el 20 de noviembre. No peleó el acuerdo. Me envió una carta 3 semanas después. No la abrí. Tampoco la tiré. Reposa en el cajón superior de un pequeño escritorio en la habitación de invitados de la casa principal. No la he tocado desde entonces. Voló de vuelta a Madrid en diciembre. Aceptó un puesto de sumiller autónoma en un bar de vinos en el centro. Me enteré por un amigo del sector. No le envié mis felicitaciones. Tampoco le envié nada más. Mi madre no fue acusada. Tomé esa decisión en la segunda semana de noviembre, tras una larga conversación con Paula en el porche de mi cocina. Los fiscales habrían tenido que construir su caso sobre el testimonio de mi padre, y el testimonio de mi padre ya no existía de ninguna forma utilizable. No quería arrastrarlo a un juicio para castigarla a ella, y no necesitaba que estuviera en prisión. Necesitaba que estuviera fuera de mi vida. Ambas cosas son decisiones. La Asociación de Mujeres de Haro la expulsó por notificación escrita el 1 de diciembre. La comunidad vitivinícola, que es pequeña y porosa y lo recuerda todo, se cerró en torno a ella sin una sola reunión ni anuncio. Nadie la invitaba, nadie la llamaba. Nadie apareció en su puerta con un tupper de caldo cuando enfermó de gripe en la segunda semana de enero. Vivía sola en la casa de Haro, en un conjunto de habitaciones que una vez habían estado llenas de volúmenes de Antonio Machado y de la admiración de otras personas. Y no me llamó, y yo no la llamé a ella. El 8 de diciembre, una nueva botella de Reserva Catalina Blanco apareció en el menú de catas de una sala en Briones. La firma en la etiqueta era reciente. Pascual Rueda, el columnista de vinos de la revista Enológica, escribió un breve artículo en el número de la semana siguiente. El titular decía que volvía una firma y con ella volvía una bodega. Enmarqué una copia y la colgué en el despacho de Delfina, no en el mío. Trasladé a mi padre a la residencia Los Fresnos en Logroño el 8 de febrero de 2026. Elegí la habitación orientada al este en la segunda planta porque él siempre se había despertado con el sol. El coste mensual era de 7.500 euros. Lo pagué desde mi cuenta personal. No le pedí ninguna firma a mi madre y no le ofrecí una copia del papeleo. Me llamó 2 veces el día de la mudanza. Dejé que ambas llamadas pasaran al buzón de voz. Dejó un mensaje. En su voz más cuidadosa dijo que él no necesitaba eso, Cata. No respondí. Empecé a visitarlo todos los miércoles por la tarde. Le llevaba una botella de vino sin abrir, siempre algo pequeño, siempre algo que había elegido para él, y me sentaba en el sillón de lectura junto a su ventana para hablarle de la viña esa semana. A veces, recordaba, a veces me miraba con la amabilidad distante y paciente de un hombre que intenta ser cortés con una extraña. En el cuarto miércoles, el 18 de marzo, tuvo un momento de lucidez que duró 11 minutos. Me preguntó por Roque. Me preguntó si Roque seguía usando los guantes marrones que le había regalado cuando tenía 19 años. Recordó el nombre de la fila 1. Recordó el año que plantamos el clon 667 en la esquina más alejada. Y recordó el verano en que los ciervos se metieron en la parcela y Roque pasó 3 noches durmiendo en la furgoneta para espantarlos. No preguntó por Leonor. El 3 de marzo comencé sesiones semanales con una terapeuta llamada Inés Balbuena en una pequeña consulta. Tenía 47 años, era reservada y nunca usó la palabra cierre. En nuestra 5ª sesión me dijo algo que dejé escrito. El duelo y la traición comparten el mismo cuerpo, pero no la misma voz. Dejé de sentir la necesidad de perdonar a mi madre en algún momento alrededor de la 7ª sesión. No sé la hora exacta, no fue una decisión, fue como un cambio de tiempo que pasó por la habitación y no volvió. El 1 de abril me senté con mi padre en Los Fresnos. Le cogí la mano.
Le pregunté suavemente si quería venir a la viña para la planificación de la cosecha de primavera. Me sonrió. Miró por la ventana orientada al este hacia un grupo de pinos al otro lado del aparcamiento. Me dijo que él estaba en la viña, cariño, que él siempre estaba en la viña. No le corregí, no le di explicaciones. Le sostuve la mano durante mucho tiempo. El 20 de abril de 2026, lancé una nueva etiqueta de vino. 2.400 botellas de la vendimia de 2025, procedentes íntegramente de la fila 1, la primera hilera que plantó mi padre. La etiqueta era de color crema, con una tipografía con serifas que elegí porque se parecía a su letra en una carta que me escribió una vez desde Borgoña. La línea de la dedicatoria iba impresa en tinta azul marino en la parte inferior. Para el hombre que me enseñó la viña. Las botellas se agotaron en 6 días. Una de las botellas no estaba a la venta. El 22 de abril conduje hasta Los Fresnos con ella en una bolsa de lona. La dejé en la mesita de noche de la habitación de mi padre. Sostuvo la botella durante 3 minutos sin hablar. Miró la etiqueta, miró por la ventana, volvió a mirar la etiqueta. Yo no sabía qué estaba viendo y no necesito saberlo. Le dije que él hizo una botella para mí cuando yo tenía 19 años y que esta era para él. No la abrió. Yo tampoco. La tarde del 30 de abril caminé sola hasta la fila 1. Roque estaba en el extremo más alejado de la hilera con los guantes marrones comprobando los brotes en las vides del oeste. El sol estaba bajo y hacía que las hojas jóvenes parecieran pequeñas banderas verdes a contraluz. Yo estaba de pie en el extremo este de la hilera. Él estaba en el extremo oeste. No me saludó con la mano. Yo tampoco. Llevábamos haciendo esto al final de cada poda desde que yo tenía 21 años. Quiero deciros algo honesto antes de irme. Durante 12 años, pensé que la familia eran las personas que compartían tu apellido. Pensaba que si eras lo suficientemente callada, lo suficientemente amable y lo suficientemente útil, los que se suponía que debían amarte acabarían por verte. Construí una empresa para eso. Pagué una hipoteca para eso. Me senté en mesas que estaban diseñadas para herirme por eso. No era verdad. La familia no es quien te da el nombre. La familia es quien se queda de pie en el otro extremo de la hilera cuando el sol se pone y no se aleja de ti. La luz de la ventana oeste estaba encendida. Delfina estaba dentro cerrando las cuentas del mes. Paula estaba en altavoz desde Bilbao repasando la renovación de la categoría de viñedo singular del año que viene. Macarena había dejado una botella de su propio vino en el porche con una nota que decía que me bebiera esa a temperatura ambiente. Caminé hacia la casa. No volví la vista hacia la viña. No me hacía falta. Si alguna parte de esta historia ha llegado hasta vosotros, quiero que hagáis una pequeña cosa antes de iros. Escribid una línea en los comentarios y decidme quién está al otro extremo de vuestra hilera. La persona que no se alejó. La persona que no tuvisteis que ganaros. La próxima historia que voy a contar es sobre mujeres que aprenden a cerrar una puerta sin echar la llave. Si suena como una historia que necesitáis, suscribíos. Estaré aquí cuando estéis listos para escucharla.